las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy junto con Andrés Antonius, Hernán Gómez y Alfredo Figueroa vamos a debatir nuestro tema de la semana. En esta ocasión el segundo debate por la presidencia de la República. Luego con Tonatiu Guillén vamos a hablar de la región fronteriza entre México y Guatemala. Un estudio para analizar su situación. Y finalmente, para terminar con esta emisión, estará con nosotros Francisco Martín Moreno. Vamos a hablar con él de su nuevo libro, México Esclavizado. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Hoy comenzamos debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, el segundo debate por la presidencia de la República. La confrontación, ocurrida el domingo en Tijuana, cara a cara, se llevó a cabo ya sin la participación de Margarita Zavala y con un formato inédito en el que hubo participación precisamente de algunos ciudadanos. Para abundar en este tema están con nosotros Andrés Antonius. Andrés. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Primitivo? Muy bien. Qué bueno. Hernán Gómez. Hola, Primitivo. Buenas noches. Man? Y Alfredo Figueroa, coordinador de análisis de la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cómo Primitivo, estás, Alfredo? Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Pues empecemos por el formato, si les parece. ¿Qué opinan del debate, del nuevo formato, de la participación de los ciudadanos y también de los periodistas haciendo preguntas, interpelando a los candidatos? Hernán, yo creo que me gustó la idea de hacer un primer debate en México con gente, digamos, en un formato town hall. Me parece que estuvo es el primer debate que se lleva a cabo fuera de la Ciudad de México. Además. No, también en el 2012 fue en Jalisco, en Guadalajara. Bueno, pero a mí honestamente me pareció que se desaprovechó la presencia del público. Yo te diría incluso que sentí que los moderadores no hicieron ningún esfuerzo por darle al público un lugar. Es decir, incluso creo que yo me atrevería a decir que hubo una especie de ninguneo a la gente que estaba ¿De plano, ahí. sí? Pues sí, como que eran actores irrelevantes. Es decir, incluso hubo alguno que otro. Yo creo que yo sentí una actitud un poco condescendiente hacia la gente, un poco, incluso en algún momento grosera. Una de las moderadoras le dice a una persona de pie, algo así como una forma de hablarle que es como a mí me hablaban los maestros en la escuela. ¿Sentiste que era un mal necesario, sí, un requisito? Yo sentí que los trataban como menores de edad y que no hacían un esfuerzo o sea, quisieron brillar ellos. Dijeron, este es nuestro momento de brillar, y los moderadores quisieron brillar en lugar de permitir que brillara la gente. Y lo que ellos tendrían que haber hecho es poner a la gente en el centro, sacarle partido a lo que decía la gente, y quizás que sus preguntas fueran en el sentido de reforzar ideas que había planteado la gente o de ser incisivos en lo que la gente estaba planteando. Pero ellos iban con su guión, iban con su agenda, incluso por momentos no querían dejar hablar a los candidatos y querían ser una especie de, como este programa de la BBC Hard Talk. Yo los vi un poco así. ¿Un programa de entrevistas más que un debate? Sí, mostrarse como los periodistas incisivos, que además digo, no digo que no sean buenos, digamos, en su trabajo, pero me parece que ellos tendrían que haberse dado cuenta de que no era su momento en realidad. Y creo que pensaron que sí, y a mí eso me desilusionó mucho y me dejó un muy mal sabor de boca. ¿Sobresalieron más los periodistas que los candidatos, Andrés? Pues mira, yo tengo una opinión un poco distinta que la opinión de Hernán, curiosamente. Qué raro. No, yo la verdad, a mí sí me gustó. Mira, es la primera vez que tenemos un debate de este formato en México. Claramente es perfectible, claramente creo que hay muchas lecciones que podemos aprender de este debate. Pero me gustaron dos cosas. Me encantó el hecho de que hubiera una auténtica participación ciudadana. De nuevo, se puede mejorar ese tipo de interacciones, pero seguramente se acordarán todos ustedes que en las semanas antes del debate algunos se preguntaban, oye, el público no van a sembrar preguntas, no van a ser paleros de alguien,
seguramente está amañado. Y después del debate, la verdad, bueno, yo personalmente no he visto ese tipo de cuestionamientos o de críticas hacia el público, y creo que en línea ahí hay que felicitarlos. Creo que hicieron muy bien su chamba, tanto de escoger estas personas, de resguardar las preguntas, ¿no? Como los premios de los Óscares que resguardan los sobres. Al final las preguntas eran como era un papel como muy limitado, ¿no? Yo ahí creo que puede haber habido una mejor selección, porque siento que 2 o 3 preguntas eran demasiado parecidas. Sí. En cuanto a los moderadores, a mí me gustó que fueran protagónicos. O sea, obviamente hay ciertas cosas que me gustaron más, que me gustaron menos, pero el hecho de que hubiera una verdadera discusión con los candidatos, a ver, espérame tantito, contéstame la pregunta, no te vayas por aquí, no te vayas por allá, eso me gustó. De nuevo, todo puede ser mejor. Siento yo, sin embargo, que más flexibles, lo más flexible que podamos hacer creo que es mejor. Es decir, a mí me gustaría un debate donde no haya bloques de 30 segundos o de 1 minuto que vayamos en turnos sino que sea mucho más fluido. Entonces, a mí la verdad, siento definitivamente que lo podemos mejorar, pero de los debates presidenciales de México que he visto en mi vida, creo que es el que más me ha gustado. ¿Se puede generar un debate, Alfredo? Tú has estado involucrado en la organización de debates. Sí. ¿Se puede generar un debate así más fluido, menos cortado, con tantos elementos? Porque estamos hablando de, finalmente, 4 candidatos, de 2 moderadores, 46 personas, aunque fueron 6 preguntas las que se aplicaron. ¿Se puede realmente? Se puede, y digamos yo... Y además que dure 2 horas, porque iba a durar 1 hora y media. No, ese es un problema. Quizá deba durar un poco menos de tiempo los debates para mantener, digamos, el mayor nivel de audiencia que sea posible. Hay 2 o 3 cosas que hay que decir. ¿Quiénes son en realidad los principales obstáculos para que estos formatos sean absolutamente libres? Son los propios partidos políticos y los candidatos en términos generales. No están acostumbrados. Desde el 2012 se intentaba hacer un planteamiento nuevo, diverso en torno al particular, y las resistencias de los partidos fueron muy importantes. En este sentido, debe decirse que el primer debate y este segundo debate son un avance respecto de lo que habíamos tenido en el pasado en el país. Pero tiendo a coincidir con Hernán, quizá por uno de los motivos que él planteó. El protagonista en este formato son los ciudadanos. Incluso, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, este formato implica que los propios ciudadanos digan, ¿me contestó o no me contestó la pregunta? Los moderadores actuaron, sí me parece, no siguiendo, digamos, o buscando el protagonismo de los ciudadanos respecto de los candidatos a la presidencia de la República. Esta es la búsqueda del formato, porque de otro modo regresas al formato del primer debate y son, en realidad, periodistas haciendo preguntas de aquello que les parece relevante y pertinente. Y además sin la oportunidad de tener una relación, un intercambio con los candidatos, porque un periodista en el primer debate hacía la pregunta y el candidato podía no contestar y ahí se acababa. Exacto, a mí me parece aquí que ahí aquí hubo más interacción. A mí me gustó más el primer formato, digamos, este es más difícil, seguramente que vivieron más resistencias, digamos, para poder entrar a la lógica de que los ciudadanos opinen. Oiga, la persona a la que le acabo de hacer la pregunta no me ha contestado nada, ¿no? Le pasó en el caso de, yo recuerdo la primera de las preguntas de Andrés Manuel, es algo que repite con mucha frecuencia esto de que la mejor política exterior es la política interior. Yo creo que después de los 18 años empezó a repetirlo y lo hace nuevamente en el programa, y entonces ya empieza a hablar de cualquier cosa que no tiene que ver con la pregunta directa que le formulaban las personas. Esto sí es lo que tendrían que corregir propiamente los moderadores, en mi opinión. Ahora, ¿cumplieron? ¿Perdón? Adelante. No, iba a preguntar, una cosa que sí me sorprendió y creo que fue un tema más de selección de preguntas. Se habló muchísimo de los derechos de los migrantes centroamericanos, lo cual es un punto súper importante, súper valioso, y me dio mucho gusto que se haya hablado del tema. Sin embargo, en un debate presidencial de México, se habló muchísimo del tema y casi no hablamos del TLC, ¿no? Casi hablamos de Trump y yo voy a hacer yo le voy a enseñar. Cada uno de los candidatos, ¿no? Se puso, yo soy el fregón y yo sí le voy a enseñar a este cuate, yo lo domo y no sé qué. Pero nadie empezó a hablar en cuanto a su visión de TLC. Andrés Manuel sacó el programa de los 60s, que ya se me olvidó su nombre, el Alcance para el Progreso, programa de Johnson, ¿no? O de Kennedy. Sí, creo.
se habló de términos muy vagos y creo que me hubiera gustado más que los moderadores lo llevaran para allá, pero las preguntas regresaban la discusión a los migrantes. ¿No es ese un problema de origen de hacerlo en Tijuana, con León Krause que está metido en el ámbito de los migrantes? Yo creo que fue muy bueno discutir ese tema. Creo que fue oportuna la discusión de la migración de Centroamérica, porque además, si no se discute en un debate así, nunca se discute. Es decir, es un tema importantísimo del que casi no estamos hablando. Y yo sí creo que en un contexto como el actual, digamos, para que México en el concierto internacional pueda exigir respeto a sus migrantes en Estados Unidos, debe mostrar que está haciendo algo por la migración de paso, digamos. Eso es un tema que está muy claramente establecido en la plataforma de López Obrador, que Anaya no lo tiene en su plataforma, pero que sí lo planteó en el debate y que me parece muy importante. Ahora, hubo algunas omisiones en el tema de migración que a mí sí me llamaron la atención. Por ejemplo, y aquí, por ejemplo, volviendo al rol de los moderadores, cuando una persona dice, regresé a México y no tengo trabajo desde hace tanto tiempo, en ese momento los moderadores podrían haber usado esa pregunta para exigirle mucho más a los candidatos que respondieran. ¿Qué hacer con la migración que vuelve? Es decir, con toda esta gente todo este talento que además mexicano, que se ha ido a Estados Unidos, que regresa, que es una fuerza laboral importante, que tiene preparación, que habla inglés, que digamos que puede ser una contribución muy importante al desarrollo nacional y está desaprovechado. A mí me hubiera gustado que le exigieran ahí a los candidatos que hablaran de alternativas de inclusión a este sector, y tampoco siento que haya sido un tema que se trató. Es decir, bien que se haya tratado el tema de los centroamericanos, bien que se haya discutido migración, pero creo que faltó profundidad. Hubo profundidad, ese es el otro tema. ¿Hubo profundidad en algún candidato? Porque da la impresión de que para los que aspiran hoy a la presidencia, la política exterior no es tan importante. Hablando de un asunto amplio, ¿no? Más allá de la migración y más allá de Trump. Mi sensación es que faltó profundidad. No es que no haya habido en algunos de los temas. Yo creo que incluso el TLC no se puede discutir si no se habla de lo que está pasando en la frontera sur del país. Y incluso, digamos, en lo que tiene que ver con el propio comercio en México. El tema de la desigualdad pasa por una realidad en el norte del país y otra realidad en el sur del país, y en ello algo se planteó vinculado incluso a la infraestructura que habría que establecer para subsanar el problema de la desigualdad en esos términos. Creo que sabemos mucho menos de lo que está pasando en el sur, y eso debería llamarnos la atención. Hoy tenemos mucha más migración de Guatemala a México, no para pasar, para residir. Para quedarse cerca. El Colegio de la Frontera Norte tiene datos vinculados a cerca de 700,000 personas. Es mucho más, por cierto, de las personas que migran a Estados Unidos. Sí, es correcto. Hay una circularidad, además, en el caso de los Estados Unidos. El tema es muy complejo y quizá, y aquí otra vez regresando al tema del formato, quizá no eran los mejores temas para ir con un formato de estas características. Aquí, para entrar en una mayor profundidad, quizá lo que debía haberse planteado era otro tipo de formato. Estos son temas, me parece, que tienen un grado técnico muy importante. Ahora, para debatir hay que tener la voluntad de hacerlo y de poner en el tapete las ideas. Y yo no vi necesariamente eso. ¿Hubo voluntad de alguno de los candidatos en entrarle al tema de las ideas? Yo creo que sí. En el tema del TLC, por ejemplo, que decía Andrés, yo creo que fue importante cuando se discutió el tema salarial. Y yo creo que ahí hubo un pronunciamiento político contundente por parte de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de decir, no podemos ser un país que base su competitividad en la mano de obra barata. Es injusto que los salarios mínimos en México sean 10 veces menos que en Estados Unidos. Ahí creo que es un planteamiento interesante. Lo de duplicar el salario mínimo en la frontera me parece que es una medida viable y una buena alternativa para el momento actual que estamos viviendo. Él se pronunció abierta y claramente en contra del libre comercio, cuando hay muchas críticas de quienes lo quieren etiquetar como alguien que está a favor de una economía cerrada, que no es cierto. Y creo que ahí logró
asentar, digamos, una posición clara en el sentido de sí estoy a favor del libre comercio, pero de un libre comercio justo. Y creo que ese planteamiento me parece que estuvo bastante claro y que se posicionó bien, digamos. Andrés. Yo creo que, en efecto, el observador fue muy claro. Y creo que para eso sí, el debate para mí sí sirvió, y creo que para mucha gente, y de hecho siguió teniendo un rating muy alto. Muchísimo. Sirvió yo sí vi varias cosas de los candidatos que me parecieron interesantes. Fue muy claro Andrés Manuel en decir cosas sin poder sustentarlas de la manera... O sea, yo también puedo llegar aquí y ser muy claro. A todos ustedes les voy a regalar casa, coche, becas, les voy a dar todo. Soy súper claro. A ver, pero creo que tú, Primitivo, conociéndome especialmente, no me creerías por un instante. Entonces, una cosa es la claridad y otra cosa es la sensatez. Y creo que sí vimos mucha varianza de sensatez entre los candidatos. Creo que una cosa donde probablemente los cuatro vamos a estar de acuerdo, que es muy rara en esta mesa, es que el menos sensato fue un señor que viene de Nuevo León. Llamado Ricardo Anaya. No, el Bronco con sus cosas. Bueno, pero... No, yo... A ver, perdón, termina. Sí. Deja nada más comentar dos cositas más y ya. Hablando en el caso de Mid, ahorita escucharemos un poco sobre Anaya, pero hablando del caso de Mid, en todos estos temas fue mucho más, siento yo, analítico y aterrizado. Es decir, para el tema de migración habló de la necesidad de infraestructura en el sur, de la necesidad de inversión en el sur del país, habló del tema de la modernización de las aduanas. Pero no se tocaron cómo. Pero se tocaron propuestas, siento yo, que mucho más realistas y mucho más aterrizadas. En un debate obviamente no puedes presentar a nivel detalle, pero siento que los planteamientos fueron de los más aterrizados que habían ahí. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero son planteamientos más en el mundo de lo real y en el mundo de lo que se puede instrumentar. Yo comparto la idea de que Mid fue muy claro. Es en realidad, digamos, el espectáculo de la continuidad. Es decir, ver lo que plantea Mid es estar frente a la continuidad del peñanietismo, de Videgaray. Es eso, lo que vimos, y comparto la idea de que fue claro, digamos, representando lo que es hoy el status quo. En el caso de Andrés Manuel, no, yo no comparto que haya sido, digamos, no solamente no profundo, sino que en realidad evade buena parte de las posibilidades de discutir y de conocer en una suerte, digamos, de cálculo de la ambigüedad, que tiene que ver mucho con el tipo de narrativa y de relato que Andrés Manuel produce. Él intenta ofrecer una experiencia política con la que no queda mal con ninguno de los sectores con los que está hablando, ¿no? Es decir, intenta siempre una ambigüedad que no es producto, digamos, de una incapacidad, es producto en realidad de una estrategia política. La estrategia política de intentar quedar bien con un conjunto de segmentos dentro de la población y evadir, digamos, las preguntas dicotómicas, lo que tendría que ver con una posibilidad mucho más precisa. A veces nos plantea incluso, pues cuando llegue al poder voy a platicarles lo que voy a hacer, voy a consultar lo que voy a hacer. ¿Dónde estuvo esa evasión? A ver, un ejemplo que a mí me parece clarísimo respecto del tipo de relación que va a mantener con Trump. Esta no fue, digamos, empezó hablando de hay que resolver el problema de la corrupción. Oiga, sí, pero ¿cuál va a ser su relación? Hay que tener calidad moral. Y entonces, ¿y cuál va a ser la política concreta respecto de las exportaciones, respecto de lo que había dicho en alguna entrevista, que eran los precios de garantía? Esta ambigüedad es si va a ser abierta la economía, va a ser cerrada la economía. Ahí hay... No creo que haya ambigüedad en eso. Hay ambigüedad, me parece. No creo que haya ambigüedad sobre si tener una economía abierta o cerrada. Me parece que no es ni siquiera una alternativa en el mundo de hoy. Ahora, yo creo que... Yo no coincido... yo creo que Mid tuvo una actuación excelente en este debate. Creo que está mejorando muchísimo. Llegué felicitando a Andrés Antonius porque me pareció que su candidato... ¿No asesoraste a mí? Mejoró mucho. No tuvo nada que ver. Bienvenida a la felicitación. No tuvo nada que ver. Mejoró muchísimo. Y veo más bien a Anaya cayéndose. Es decir,
con una estrategia de campaña que me parece que está fracasando. Y veo a mí cada vez más seguro, digo, no sería jamás mi candidato, pero me parece que se está perfilando como una opción mucho más viable. Al final, porque en el fondo hay dos candidatos que defienden el status quo. El juego de atacar y defender. Dos candidatos que defienden... Se concentró entre López Obrador y Anaya. Hasta se quejó el Bronco de que lo estaban pelando. Sí, son las dos opciones. Y a mí me parece muy claro que hay en esta elección dos opciones de cambio. Una, que es el nuevo PRI, que es Morena, me parece cada día más claro. Y lo digo, además, lo podemos discutir respecto de cómo está emergiendo, digamos, un discurso autoritario, regresivo, etcétera. Luis Echeverría. Luis Echeverría. A lo mejor la gente ya no se acuerda de Luis Echeverría, pero yo sí. fue un personaje. Si tú lees lo del fiscal, si tú ves lo del fiscal, si ves los precios de garantía, si vas viendo el cómo él en el proyecto este de Nación se asigna facultades que incluso la Constitución, cómo habla. Es decir, la narrativa que expresa... Ahí se parece a Trump un poco en ese tema de los facultades. Se parece en algunas cosas. Por lo demás, la narrativa tiene también que ver. Y otra opción de cambio. La opción de cambio que representa un grupo colectivo, diverso, que está haciendo un planteamiento, me parece, mucho más vinculado a lo que pasa hoy en el mundo. Yo coincido con la idea que ha presentado Ricardo, vinculada a no entiendes el mundo en el que hoy se están jugando las cosas, Andrés Manuel. 30 segundos. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que sí lo quería contar, que es la vergüenza de Anaya de hacerse... Digo, es evidente que sus consultores le están diciendo, Ricardo, no conectas con la gente, necesitas despertar emociones, necesitas conectar, etcétera. Pero han de haber dicho, oye, ¿por qué no te llevas esta bolsita y cuentas la anécdota de esa mujer migrante que conociste en el albergue? Y yo creo que con eso puedes conmover un poco al público. Y me lo imagino a Anaya perfectamente días antes frente al espejo, poniendo rostro de gravedad y viendo cómo podía ser muy melodramático para ver si alguien le creía que de verdad empatiza con la gente y con el dolor ajeno. Y ahí vimos a un Ricardo Anaya haciendo, digamos, un despliegue que únicamente mostró que en realidad no escucha a la gente, porque ya vimos hoy todos los desmentidos que salen a decir que la historia que le contó esa mujer migrante no tiene nada que ver con lo que dijo ahí, que ni llegó con los pies y las manos esposadas, que ni le dieron una bolsa para poner sus pertenencias. Todo eso lo fue a contar Anaya como si hubiera escuchado muy atentamente a la mujer migrante. Para mí eso refleja en el fondo lo que es la campaña de Ricardo Anaya. Es una campaña que se basa en explotar el aspiracionismo de la gente, creyendo que la gente se va a identificar con un candidato joven maravilla, entre comillas, y no, digamos, y no realmente conectar y escuchar a la gente. Y desde el hecho de que hayan empezado la campaña en Santa Fe, hasta todo cómo se ha sucedido hasta ahora, yo creo que en el debate se vio claramente que la estrategia de campaña de Ricardo Anaya, y no es personal, es un rotundo fracaso. En 10 segundos, Alfredo. No, bueno, por supuesto que no. Nosotros estamos, si algo tiene Ricardo Anaya, es escuchar a la gente. Escuchar y escuchar muy bien. Así que yo más bien vi muy nervioso a Andrés Manuel, lo vi haciendo chistoretes, vinculado a además unos ataques tremendos, sumado a la campaña facciosa que tiene el PRI en contra de Anaya hace meses. Eso es lo que vi, lo vi muy claro, lo volví a ver hoy y llena de adjetivos. Se le acabaron las ideas desde hace rato a Andrés Manuel López Obrador. Andrés, yo simplemente decir que sí es muy interesante el papel que juegan las redes sociales y temas como verificado, en el sentido que post-debate rápidamente salió el tema de Anaya y el costal que mencionó Hernán. Rápidamente salió el tema de la revista Proceso, que había quitado el encabezado. Sí. Y el tema de Andrés Manuel salió la persona misma. Él había dicho, bueno, en caso de yo ser presidente, va a ser mi embajadora a las Naciones Unidas, Alicia Bárcena. Alicia Bárcena después dijo, a ver, espéreme tantito, a mí nadie me preguntó. Y yo tengo chamba en CEPAL y ahí voy a estar. Muchas gracias. Así que creo que eso también es interesante. La gente no puede salirse tan fácilmente con las mentiras. Gracias, Andrés.
A ustedes. Alfredo. Gracias a ustedes. Gracias. Hernán, Gracias. buenas noches. Gracias. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Hacemos una pausa, regresamos con Tonatiuh Guillén. Hablaremos del estudio Región Transfronteriza México-Guatemala, Dimensión Regional y Bases para su desarrollo regional. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.